Buenas tardes, bienvenidas. Estamos en la segunda sesión de nuestro seminario permanente del CPR de Almendralejo, Coeducación en las Aulas, y hoy nos acompaña la doctora Mónica Lario Gavilán. La hemos invitado a la segunda sesión porque necesitamos trabajar como docentes y en las aulas un tema capital como es la pornografía y la violencia sexual. Mónica ha titulado su ponencia esta tarde Pornografía, Escuela de Violencia Sexual. Os doy una pequeña nota curricular de Mónica Lario. Es doctora internacional en estudios interdisciplinares de género. Su tesis, que fue dirigida por Ana de Miguel, obtuvo en 2020 el premio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ha escrito ya varios artículos sobre el tema que nos ocupa esta tarde. Y además de ser autora del libro que ya hemos estado un poquito hablando, ¿verdad? Hace 5 minutillos, Política sexual de la pornografía, es también coautora de 2 libros, Elementos para una teoría crítica del sistema prostitucional y el breve diccionario de feminismo. Así que nada, Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Muy bien. Muchísimas gracias a vosotras. Voy a poner aquí primero lo del PowerPoint para que luego no tenga que cortar. ¿Lo veis? No, de momento no. ¿No lo veis el PowerPoint? No, tienes que compartir pantalla, no se ve. Hoy está compartiendo. Tu pantalla no se puede compartir. Voy a volver a probar. Perdonad, las cosas del directo. Es justo lo que no quiero que pase cuando empiece a meterme en el meollo. Que eso sí que es... A ver... PowerPoint. Permitir. ¿Y ahora? Sí, estás ya presentando. Genial, vale, fabuloso. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por invitarme a esta segunda sesión. La verdad es que es un honor. Además, a mí me encanta trabajar con profesorado, ¿no? Y con personas del sector de la educación. Me parece súper importante el tema de formación a quienes forman, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias por invitarme, por contar conmigo para esta sesión y por supuesto por estar aquí. También a esas 3 clases que me hace mucha ilusión que estén viendo esta sesión. Y bueno, pues lo que os voy a contar forma parte de la investigación que yo realicé para mi tesis doctoral. Cuando yo empecé la tesis, allá por 2015, yo estaba fundamentalmente preocupada por el tema de la violencia sexual, ¿no? Y estaba especialmente preocupada por la cantidad de violencia sexual a la que ni siquiera consideramos violencia, ¿no? Por la cantidad de violencia sexual a la que llamamos de otras formas. Y entonces, bueno, claro, yo pensaba, esto incluso en sociedades como la nuestra, ¿no? Que parece que el valor de la igualdad ya lo tenemos asumido, ya lo tenemos integrado, es algo importante y aún así se nos está colando toda esta violencia y ni siquiera la estamos reconociendo como tal, ¿no? Bueno, entonces yo estaba muy impactada por este descubrimiento. Cuando empiezas con el feminismo y te cambia la mirada y empiezas a ver otras cosas, yo eso estaba con lo de la violencia sexual ahí a vueltas y dije, venga, pues voy a meterme en este terreno, ¿no? Con la tesis. Y comencé estudiando, por un lado, la construcción de la sexualidad masculina, dado que son los hombres quienes ejercen esta violencia, parecía claro que había que mirar en la sexualidad masculina qué estaba pasando ahí, ¿no? Y por otro lado, qué se había dicho desde el feminismo sobre el tema de la violencia sexual. Y cuando ya llevaba un año y medio leyendo muchísimo y demás, pues ya tenía ahí como una especie de marco conceptual bastante sólido del feminismo radical y todo. Pero claro, me pasó una cosa que yo creo que es muy habitual cuando profundizamos en el conocimiento de algún tema, que es que no solamente había obtenido algunas respuestas, sino que había obtenido más preguntas. Y lo que es más importante, preguntas mejores, ¿no? Preguntas mejor formuladas, preguntas más acotadas, preguntas que van más a la raíz del asunto. Una de estas preguntas que yo tenía en la cabeza constantemente era: ¿qué está pasando para que tantísimos hombres aprendan a excitarse sexualmente con el ejercicio de la violencia? Porque claro, cuando hablamos de magnitudes tan desorbitadas de violencia sexual como las que tenemos hoy en día, en nuestro país, ¿no? Magnitudes como que 1 de cada 4 niñas ha sufrido violencia sexual en su infancia y la mayoría de esa violencia se da dentro de la familia, con lo cual hay muchas familias que tienen violadores de menores, ¿no? O que 4 de cada 10 hombres ha prostituido o prostituye a mujeres. Son cifras muy altas como para que pensemos que esto es algo
que se debe a que a algunos hombres concretos, por circunstancias particulares, les pasan algunas cosas. No, si 4 de cada 10 hombres reconoce haber prostituido o prostituir a mujeres, es que esto es algo que se está aprendiendo a nivel estructural. No podemos analizarlo caso por caso como si no hubiera conexión entre ellos. Cuando son magnitudes tan amplias, tenemos que remitirlo a algo del sistema, ¿no? Algo de la estructura. Entonces yo tenía esa pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo están los hombres masivamente aprendiendo a excitarse en estas situaciones? ¿Cómo es posible? Y yo leía y no encontraba, me faltaban piezas, me faltaba alguna pieza. Hasta ese momento yo no había entrado en la pornografía, de hecho no pensaba entrar en la pornografía en un primer momento en mi tesis, pero por casualidades de la vida hubo un momento en que me pidieron que escribiera un articulillo sobre pornografía, precisamente para este monográfico, Elementos para una teoría crítica del sistema prostitucional que habéis mencionado. Y bueno, pues como que nadie estaba tocando el tema, pensaban que era importante, todo el mundo como que hazlo tú. Y dije, bueno, pues lo hago yo, a ver qué es lo que pasa. Y cuando me metí a investigar en la pornografía, las respuestas estaban ahí, o sea, estaban clarísimas, estaban en la pantalla. Es verdad que yo tenía ya un marco teórico sólido para interpretarlas y tenía que transcribirlas, organizarlas, había que hacer un esquema, ¿no? Una clasificación, una tipología, pero las respuestas estaban ahí, estaban en esa pantalla, ¿no? Estaban en la pornografía. Total, yo al final lo que hice fue coger el esquema de la tesis que había planteado, básicamente lo tiré a la basura y lo rehice para poner la pornografía en el centro. Y la tesis acabó siendo en una frase, cómo el tipo de deseo sexual masculino que construye la pornografía está colaborando directamente con la reproducción de la violencia sexual. Y es de esto de lo que vamos a hablar. Antes de entrar en terreno, sí me gustaría avisar de que voy a hablar, sobre todo cuando entre en el tema de la pornografía, de una manera explícita, sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres, ¿no? En la pornografía. ¿Por qué aviso esto? Aviso esto, primero, porque hay mucha gente que está viendo esto desde sus casas, ¿no? Yo no sé si tenéis menores en el mismo cuarto, pues cuando empiece con la pornografía es el momento de que cada cual lo gestione como considere. Y luego, lo digo también en segundo lugar, porque hay muchas mujeres a las que este tema les toca, les deja muy impactadas, ¿no? Lo cual es completamente lógico, porque al final de una manera u otra nos toca a todas, ¿no? Bueno, pues para que lo gestionéis como necesitéis gestionarlo. Yo cuando estoy en una sala siempre lo digo, que si necesita alguien salir, volver a entrar, salir a tomar aire, que lo haga sin problema. Lo mismo con las clases, yo no estoy de profe ahí, pero si las profes que estén les parece bien, todas bienvenidas a gestionarlo como necesitéis. Bien, vamos a ello. La pregunta que va a estructurar mi intervención y a la que vais a ver que vamos a ir volviendo es precisamente la que yo tenía en la cabeza todo el rato, ¿no? Que es ¿por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no desea realizar esas prácticas con ellos, ¿no? Esto es lo que encontramos en la violencia sexual, pero también en el consumo de prostitución, si lo pensáis, ¿no? Hombres a los que les excita sexualmente, ¿no? A los que les parece excitante realizar estas prácticas que ellos viven como sexuales, ¿no? Aunque la mujer no quiera realizarlas. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es en qué medida podemos decir que estas prácticas son realmente prácticas sexuales, ¿no? Y yo, para profundizar un poco en ello, me gusta utilizar una definición de la Organización Mundial de la Salud que dice que violencia sexual contra las mujeres es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima. La clave de esta definición es que lo que está diciendo es que violencia sexual es cualquier acto que tenga connotaciones sexuales, que o bien no sea deseado o bien no sea consentido, ¿no? Que haya coacción, por la mujer hacia la que se dirige. No sé si esto es muy básico, pero creo que es importante decirlo para partir del mismo sitio. No es lo mismo el deseo y el consentimiento, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos. Una mujer puede desear realizar una práctica sexual, ¿vale? Y no dar su consentimiento porque al día siguiente tiene una entrevista de trabajo súper importante y entonces es muy tarde y quiere estar descansada. Y dice, bueno, mira, tengo ganas, tengo ese deseo, ¿vale? Pero no doy mi consentimiento, lo dejamos para otro día mejor. En esta circunstancia, si se dan esas prácticas no son sexo, sino que son violencia sexual, porque no hay un consentimiento por parte de la mujer.
El ejemplo contrario nos da mucho más de sí para analizar en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Hay muchas situaciones en que las mujeres dan su consentimiento a prácticas que no desean, ¿no? Pues, por ejemplo, porque quien se las está pidiendo es su pareja y no siente que tiene derecho a decirle que no. Entonces no le apetece, pero dice, bueno, vale. Porque tiene miedo a sufrir unos niveles de violencia mayores, ¿no? En caso de que intente mantener sus límites. Esto pasa mucho en las violaciones colectivas. Porque tiene una necesidad económica y le están ofreciendo dinero a cambio, ¿no? En todas estas situaciones en que no hay un deseo por parte de las mujeres, pero hay un consentimiento forzado, ¿no? Por las circunstancias de esa situación, de nuevo, no podemos hablar de sexo, sino que tenemos que hablar de violencia sexual, porque no existe ese deseo por parte de las mujeres. Entonces, es bastante importante, aunque parece muy básico, no lo es tanto, que aprendamos a diferenciar de manera correcta lo que es sexo de lo que es violencia sexual. Para que algo sea sexo tiene que estar basado en la reciprocidad y por ello es imprescindible que cuente tanto con el deseo de las mujeres como con un consentimiento, ojo, que nace de ese deseo. Yo deseo realizar una práctica, tengo un deseo sexual y digo, sí, quiero hacer esto. Ese es el consentimiento válido. El consentimiento que nace de otros factores que no son el deseo sexual no es un consentimiento válido, es un consentimiento coaccionado, mediado por otras circunstancias que no son el mero deseo de la mujer de involucrarse en una práctica sexual. Por el contrario, algo es violencia sexual cuando no está basado en la reciprocidad, ¿no? Es decir, cuando o bien no hay deseo por parte de las mujeres, o bien no hay un consentimiento que nazca de ese deseo, o bien no hay ninguna de las dos cosas. Bien, vamos a volver entonces a nuestra pregunta. ¿Por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no lo desea? Ahora ya podéis entender las comillas que le pongo a sexuales, ¿no? Esas prácticas en realidad no son sexo, sino que son violencia sexual, precisamente porque la mujer no desea realizarlas. Una pregunta interesante que tendríamos que hacernos, si nos pica un poco esto del lenguaje, ¿no? De cómo el lenguaje construye realidades, es por qué a estas prácticas que son violencia las llamamos prácticas sexuales y no prácticas violentas, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué a esta violencia sexual se le llama sexual? ¿Qué tiene de sexual? Lo que tiene de sexual es que excita sexualmente al varón. El asunto es que al vivir en un patriarcado, la visión masculina de la realidad prevalece, ¿no? Son los hombres quienes ponen nombre a las cosas importantes. En la medida en que a los hombres les excita sexualmente este tipo de prácticas, que no son sexo, sino que son violencia sexual, las seguimos llamando prácticas sexuales, aunque de hecho sean prácticas violentas, ¿no? A mí que me apasiona el tema del lenguaje y podría estar hablando de esto del lenguaje 100 horas, no lo vamos a hacer, vamos a ir a otro sitio. Bien, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir a buscar respuestas a esta pregunta, en primer lugar, a la construcción de la sexualidad masculina y de la masculinidad, por supuesto, y en segundo lugar, a buscar respuestas en el tema de la pornografía. Vamos a empezar entonces por el principio. Masculinidad y sexualidad masculina. Bien, sabemos ya desde hace varias décadas que la desigualdad entre los hombres y las mujeres no se debe a nuestras diferencias biológicas, ¿no? Sino que se debe a los géneros. Los géneros son esas construcciones sociales, masculinidad y feminidad, que están reproduciendo la desigualdad de poder entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Qué significa esto? En otras palabras, ¿cómo llevamos esto a la definición de la masculinidad? Esto significa que la masculinidad, por definición, es una construcción consistente, en primer lugar, en oponerse a lo femenino y, en segundo lugar, como estamos en un patriarcado, en situarse por encima de lo femenino. En esto consiste la masculinidad. Masculinidad y feminidad son términos relacionales, por supuesto, ¿no? Bien, esto podemos verlo de una manera muy clara pues en los coles o en los institutos. O sea, en realidad todos los ejemplos que pongo son de educación, o sea que os van a quedar súper cerquita, ¿no? ¿Qué se le dice a un niño en el cole cuando tiene comportamientos femeninos? Se le dice mariquita, se le dice nenaza, se le hacen comentarios despectivos, ¿no? No hagas esto que pareces una niña. ¿Qué está aprendiendo aquí el niño? Está aprendiendo una cosa muy clara, muy sencilla además, que para él, que podría estar aquí, comportarse como una niña le sitúa aquí. Cuando él tiene comportamientos femeninos, recibe una humillación de su entorno. Entonces, lo que él aprende es que tiene que estar constantemente intentando posicionarse por aquí, porque cuando cae aquí abajo, entonces hay un castigo, ¿no? Él se siente humillado. Claro, una cosa importante de esta masculinidad es que no se posee de manera estable. Me explico. Un niño no demuestra que no es una niña una vez y ya vale para el resto de su existencia. No.
esta masculinidad es constantemente puesta en duda y aparece en los niños y en los hombres esa necesidad de mostrar esa masculinidad consistente en posicionarse por encima de manera constante, ¿no? Entre otras cosas, porque esa supuesta superioridad no es real en el sentido de que no aparece en la realidad por sí misma, ¿no? A no ser que los hombres se encarguen de establecer esta relación de poder. Bien, lo que vemos entonces es que los varones van a tener ese deseo de posicionarse por encima de las mujeres. Estamos definiendo un poco en qué consiste un patriarcado, ¿no? Y cómo se lleva a la práctica. Y además hay otra cosa importante de esta masculinidad, que es que para cada hombre va a ser muy relevante que el resto de hombres, varones, ¿vale?, le reconozcan como un igual, ¿no? Le reconozcan como perteneciente a este grupo de arriba, le reconozcan como uno más, como uno de ellos, ¿no? Una pregunta importante que tenemos que hacernos es cómo pueden los hombres mostrar esta masculinidad consistente en posicionarse por encima de las mujeres. Hasta hace, desgraciadamente, no demasiados años, las propias leyes daban a los hombres derechos que las mujeres no tenían, ¿no? O hacían que las mujeres dependieran de los hombres para sobrevivir. Mi abuela, por ejemplo, tenía que pedir la firma de mi abuelo para sacar dinero de la cuenta común, ¿no? Claro, aquí los hombres no tenían que hacer enormes esfuerzos por posicionarse por encima, porque todo en la realidad estaba estructurado para que ellos directamente, de manera objetiva, tuvieran ese poder, ¿no? Claro, gracias a la lucha feminista podemos decir así a grandes rasgos, aunque aquí también podríamos entrar a debatir, que esto ahora mismo no está pasando, al menos en el Estado español, ¿no? Bien. En la actualidad los hombres todavía pueden sentir esa supuesta superioridad en los privilegios que mantienen en su vida cotidiana, que son muy numerosos, ¿no? Pero también tenemos un movimiento feminista muy potente que está señalando cada vez más todos esos privilegios como algo injusto, ¿no? Como algo ilegítimo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que en el avance hacia sociedades más igualitarias, los hombres tienen cada vez menos terrenos en que posicionarse por encima, ¿no? Esa masculinidad consistente en ponerse por encima de las mujeres se va viendo acorralada, se va teniendo que echar hacia atrás, ¿no? Las autoras que llevan tiempo investigando en estos temas se preguntan a qué terreno se ha desplazado ese deseo de los hombres de posicionarse por encima de las mujeres y coinciden en que ese deseo se ha desplazado a la construcción de una sexualidad dominante en que los hombres intentan establecer esta relación de poder. Ahora ya vais viendo por qué os he empezado hablando de esto, ¿no? Vamos a ir siguiendo este hilo de cómo se integra esa sensación de poder en el terreno de la sexualidad. Recordemos además que para cada hombre va a ser muy importante que el resto de hombres le reconozca como un igual, ¿no? Entonces, si rizamos un poco el rizo de la pregunta, a mí me gustan mucho las preguntas, ¿no? Tenemos que preguntarnos cómo puede un hombre mostrar a otros hombres que él en su sexualidad es suficientemente hombre como para posicionarse por encima de las mujeres, ¿no? ¿Cómo puede un hombre hacer esto? De muchísimas maneras. Vamos a poner unos ejemplos para bajar también un poco este contenido teórico a tierra. En primer lugar, en la vivencia y la expresión de la sexualidad desde el dominio, ¿no? Y para ejemplificar esto me gusta utilizar un ejemplo de mi vida personal que también os lo tendréis cerca, que es que yo hice unas prácticas en un instituto hace un par de años, antes de la pandemia. Ya no sé en qué año estamos, bueno, hace unos años. Y entonces una mañana estaba llegando un lunes al centro y en la puerta había un grupo de chavales yo creo que serían de segundo, de tercero de la ESO, que estaban hablando del fin de semana anterior, ¿no? Y uno les contaba a los otros que al salir del garito en el que habían estado, pues había ligado con una chica, se habían ido a su casa y habían mantenido relaciones sexuales. Hasta aquí todo bien, vale. La pregunta es, ¿qué términos utilizaba este chico para contar a sus colegas esta experiencia? Lo que él decía es, fuimos a mi casa y yo me la follé. Yo, hombre, sujeto activo, me follé a mujer, cuerpo pasivo, ¿no? O sea, este chico no está viviendo ni expresando un encuentro sexual con una mujer como algo basado en la reciprocidad. No está diciendo tuve relaciones sexuales con, o en su vocabulario follé con, ¿no? Sino me follé a. Aquí ya desde el propio vocabulario está estableciendo esta relación de poder, ¿no? Viviendo ese encuentro sexual como algo que él le hizo a esa mujer. Otro ejemplo en el que no voy a profundizar, compartir pornografía. No voy a profundizar porque lo veremos más adelante, pero es algo también tremendamente habitual, más con la normalización de la tecnología, de los smartphones, los teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, lo estamos viendo mucho, además, el ejercicio de la violencia sexual en grupo, ¿no? Cuando los hombres ejercen violencia sexual en grupo, en gran medida se están comunicando entre ellos.
Esto lo podemos ver con mucha claridad cuando nos leemos las descripciones, ¿no?, de las sentencias, cuando hay juicios. Se están comunicando unos a otros que son suficientemente hombres como para estar dominando a esa mujer a la que están violando en grupo, ¿no? De hecho, que una gran parte de estas violaciones sean grabadas, ¿no?, por los propios violadores responde precisamente a esto. Porque cuando los hombres graban una violación que están cometiendo, no solamente se están mostrando entre esos hombres con los que están violando que son suficientemente hombres, sino que en el futuro se lo podrán mostrar a todos aquellos con quienes compartan el vídeo. De hecho, ¿qué pasa con esos vídeos? Pues que acaban o bien rulando por grupos de WhatsApp o bien subidos a las páginas de pornografía. Lo cual ya tendría que hacer que nos chirriara un poco el cerebro si venimos con esa idea de que la pornografía lo que nos está mostrando es sexo explícito, ¿no? En ese caso, ¿qué pintaría un vídeo de una violación colectiva en una página de pornografía? ¿Qué pintaría eso ahí? Es más, podemos ir todavía un pasito más lejos. Cuando socialmente se sabe que una violación colectiva ha sido grabada, los hombres, en general, acuden en masa a buscar ese vídeo en las páginas de pornografía. ¿Por qué podemos hacer esta afirmación? Por un dato muy concreto que os voy a dar, que es que en Pornhub, que es una página de pornografía, que tenía en el año de la violación de la manada de San Fermines, tenía 1.333 visitas por segundo, cuando se supo que la violación de la manada había sido grabada, la búsqueda de ese vídeo se convirtió en la búsqueda más realizada, en el término tendencia. O sea, imaginad cuántos hombres tenía que haber simultáneamente entrando en esa página, que tenía 1.333 visitas por segundo, cuántos tenía que haber buscando el vídeo de la manada para que fuera el término más buscado. Tenemos que reflexionar sobre esto muy seriamente, ¿no? Otro ejemplo, el consumo de prostitución en grupo, que es algo que además hay investigaciones que destacan que los chavales hacen a edades cada vez más jóvenes, ¿no? Hay unos cambios, lo llaman unos cambios en las dinámicas de ocio, por medio de las cuales, pues antiguamente los chavales pues, ponían dinero para hacer botellón y con lo que sobraba compraban patatas fritas, y ahora cuando le tienen suficiente acumulado, pues van y al final de la noche prostituyen en grupo a una mujer, ¿no? En un prostíbulo. Claro, ¿por qué os estoy contando todo esto? Para llegar al siguiente punto, que es que la sexualidad se ha convertido en el terreno principal en que los hombres intentan posicionarse por encima de las mujeres. Esto que os voy a contar aquí es fundamental, porque lo que estamos diciendo es que la sexualidad que se construye desde aquí es una sexualidad que tiene dos funciones. La sexualidad masculina que se construye desde este punto tiene dos funciones en la masculinidad. Es, en primer lugar, el terreno en que los hombres van a satisfacer sus deseos sexuales y a obtener un placer sexual, pero entender aquí por placer sexual un placer única y exclusivamente físico, ¿vale? Y es, en segundo lugar, el terreno en que los hombres van a intentar posicionarse por encima de las mujeres, obteniendo un segundo placer que, si bien no tendría que tener nada de sexual, en estos patriarcados se une a la sexualidad masculina, que es ese placer de sentir el poder sobre las mujeres, ¿no? Ahí le pongo el sexual en cursiva, porque no tendría que ser sexual, pero se integra en la sexualidad masculina. Esto es fundamental para entender tanto la violencia sexual como el consumo de pornografía y el consumo de prostitución, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es que la excitación masculina que se construye al unir estas dos funciones es una excitación que está completamente atravesada por la sensación de poder sobre las mujeres. ¿Y cómo puede un hombre sentir ese poder en la vida real, en un vínculo sexual con una mujer? No tratándola como a una persona, sino como a una cosa, dejando de lado su placer, forzándola para que haga prácticas que él desea y ella no, haciendo prácticas que son dolorosas o humillantes para ellas, accediendo a su cuerpo cuando ella está borracha o drogada, o en grupo cuando ella no quiere, ofreciendo dinero a cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ejerciendo distintos tipos y niveles de violencia sexual, ¿no? Cuando nos preguntamos cómo es posible que exista la violencia sexual, cuando el sexo, podríamos pensar, ¿no?, que es algo que está vinculado al deseo mutuo, a la búsqueda de placer compartido, ¿no?, algo positivo, ¿cómo puede juntarse esto con la violencia? ¿Qué está pasando aquí? Si la violencia se ejerce contra aquellos seres contra quienes se tienen sensaciones negativas, y el sexo, podríamos pensar que en una sociedad no patriarcal estaría vinculado a esas sensaciones positivas, no necesariamente románticas, pero sí positivas, ¿no? Claro, ¿cómo es posible la violencia sexual? Precisamente por esto,
por esto que acabamos de contar ahora mismo, por cómo se integran en la sexualidad masculina patriarcal ese placer sexual físico y ese placer de sentir ese poder sobre las mujeres. Bien, antes de pasar a hablar de pornografía, me gustaría hablaros, para cerrar este apartado, de un pilar del patriarcado en que todavía se sigue construyendo la sexualidad masculina, que es ese supuesto derecho, ¿no?, de los hombres de acceder sexualmente a los cuerpos de las mujeres. Vamos a seguir un hilo argumental que he montado aquí para poder entender un poco esta idea. Y empecemos por el principio. Históricamente, el deseo sexual masculino se ha venido entendiendo como una especie de fuerza sobrenatural, ¿no?, que posee al hombre, entonces cuando se despierta el hombre está arrebatado y no puede controlarse y no es dueño de sí mismo, ¿no? O sea, esto cuando estoy en una sala las mujeres hacen como así, porque a todas nos suena un poco esta idea, ¿no? Claro, esto en otras palabras es equivalente a decir que el deseo sexual masculino se ha venido entendiendo no como un deseo, sino como una necesidad. Y esto es muy importante, porque mientras que un deseo puede no quedar satisfecho, una necesidad tiene que poder satisfacerse. Yo puedo tener muchísimas ganas de comerme una mandarina y si no me la como me aguanto y no pasa nada, pero yo necesito comer. Y si no puedo comer voy a hacer todo lo que esté en mi mano para conseguirlo porque es una necesidad. ¿Vale? Esta es la diferencia entre deseo y necesidad. Claro, la idea de que los deseos sexuales de los hombres no son deseos, sino que son necesidades, tienen varias consecuencias relevantes. En primer lugar, esta idea quita a los hombres la responsabilidad de lo que hagan movidos por ese deseo. Si entendemos que es una necesidad, una vez se despierta esa necesidad, el hombre va a hacer cualquier cosa para poder satisfacerlo, porque lo necesita. Claro, el tema es que no es realmente una necesidad, ¿no? Pero ¿quién es entonces responsable de lo que el hombre haga movido por esa supuesta necesidad? El hombre no, la mujer que haya despertado ese deseo, ¿no? Por eso vemos todavía que en los casos de violencia sexual la sociedad dirige su mirada a las mujeres y se pregunta ¿qué ropa llevaban? ¿Si habían bebido? ¿Qué hora era? ¿Dónde estaban? ¿Si estaban solas? ¿Si habían hablado previamente con ese chico? ¿Le conocían? O sea, ¿qué hizo ella para despertar ese deseo, esa supuesta necesidad que hizo que él no pudiera controlarse, ¿no? Pero esta idea tiene una consecuencia todavía más relevante, esta idea de que los deseos sexuales masculinos son necesidades, que es que si esos deseos realmente son necesidades, una conclusión lógica es que entonces los hombres tienen derecho a satisfacer sus deseos sexuales. Pero ojo que esta idea tiene una trampa, hay una parte no dicha, ¿no? Socialmente no solo se considera que los hombres tienen derecho a satisfacer sus deseos sexuales, porque esto a nivel individual, por medio de la masturbación, lo podrían gestionar y no pasaría nada, ¿no? Sino que se considera que los hombres tienen derecho a satisfacer esos deseos accediendo para ello a los cuerpos de las mujeres. Esta idea se ha utilizado a lo largo de la historia y se sigue utilizando hoy en día para legitimar y justificar tanto la violencia sexual como el consumo de prostitución. Claro, si el hombre tiene derecho a satisfacer esos deseos accediendo a los cuerpos de las mujeres y ninguna nos ofrecemos voluntaria, ¿qué salidas le quedan a los hombres, no? Violar a mujeres o violar a mujeres previo pago, finalmente, claro. Quienes llevamos ya un tiempo trabajando en estos temas de la prostitución y de la pornografía y demás, nos hemos encontrado repetidamente con un argumento además muy perverso, ¿no? Que dice, claro, si abolimos la prostitución habrá más violencia sexual, ¿no? Porque cuando los hombres tengan esta necesidad, no podrán satisfacerla prostituyendo a mujeres y no les va a quedar más remedio que violarnos a las que no estamos prostituidas, ¿no? Claro, esta idea está partiendo al final de una premisa falsa, que es que los hombres tienen que poder satisfacer sus deseos sexuales accediendo a los cuerpos de las mujeres, independientemente de que nosotras queramos o no, ¿no? Desde el feminismo la respuesta es muy clara. Tú no tienes derecho a acceder a los cuerpos de las mujeres. Podrás tener relaciones sexuales con ella cuando realmente sean sexuales, ¿no? Cuando ella quiera, pero no es un derecho que tú puedas satisfacer ejerciendo violencia o ejerciendo violencia y pagando, ¿no? Entonces, vamos a volver a nuestra pregunta. ¿Por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no lo desea? En lo que hemos visto hasta ahora de la masculinidad ya podemos tener algunas posibles respuestas que nos van iluminando un poco el camino. Hemos visto en primer lugar que la sexualidad se ha convertido en el terreno en que los hombres intentan posicionarse por encima de las mujeres y, por tanto, ejercer violencia sexual no se desvía de este comportamiento, porque no es sino una manera de posicionarse por encima de las mujeres, ¿no?, en este terreno.
Hemos visto en segundo lugar cómo la excitación masculina se acaba vinculando a la sensación de poder sobre las mujeres, la unión de esos dos placeres, el sexual puramente físico y el sexual del poder, ¿no? Esto va a permitir que los hombres se exciten en situaciones que son violencia sexual, algo que en otras circunstancias podríamos considerar imposible, ¿no? Bien. Y en tercer lugar hemos visto esta sensación de que los hombres tienen derecho a satisfacer sus deseos sexuales accediendo a los cuerpos de las mujeres y si es un derecho, por tanto, pueden hacerlo independientemente de que eso implique un ejercicio de la violencia. Dicho esto, vamos a pasar a hablar de la pornografía, ¿vale? Es el momento de gestionar esto que os decía de si hay menores en la sala. Bien. Yo en la tesis doctoral lo que hice fue seleccionar las 2 páginas de pornografía más vistas tanto desde España como a nivel mundial, ¿no? Que de hecho además son 2 de las páginas más visitadas de todo Internet en general, ¿vale? Que son, para quienes tengáis la suerte de no haber visto pornografía, Pornhub y Xvideos, ¿vale? Una cosa muy interesante que tienen estas páginas, interesante única y exclusivamente de cara a poder hacer una investigación, es que tú puedes ordenar los vídeos en función del número de visitas, ¿no? Es decir, puedes saber cuáles son los vídeos más vistos, así que para que nos entendamos. Como lo que yo quería estudiar era cuál era el tipo de deseo sexual masculino que se estaba construyendo en la pornografía, en general, obviamente me fui a ver la pornografía más consumida, ¿vale? Y es de esa de la que vamos a hablar. ¿Cuál es el esquema de la pornografía? Vamos a empezar a entrar ya en materia. En la pornografía hay un esquema muy claro que se repite siempre. El varón es el sujeto que tiene un deseo, vamos a decir un deseo sexual de momento para entendernos, aunque ya sabemos, porque lo hemos hablado, ¿no?, que ese deseo sexual está tremendamente vinculado al poder sobre las mujeres, ¿vale? Pero vamos a decir de momento tiene un deseo sexual. Y la norma central de la pornografía, que se cumple, siempre, sin excepción, es que los hombres van a satisfacer esos deseos accediendo a los cuerpos de las mujeres o de las niñas. Es decir, la norma central de la pornografía es ese pilar del patriarcado del que acabamos de hablar, ¿no? Claro, en 5 años de investigación y he visto cantidades ingentes de pornografía, no he encontrado ni un solo vídeo, ni uno solo, en que un hombre tuviera un deseo, fuera el que fuera, y ese deseo no se viera satisfecho a lo largo del vídeo por medio de su acceso al cuerpo de una mujer o de una niña. Ni un caso. La otra cara de esta moneda, por tanto, es que las mujeres y también las niñas son objetos, ¿no? Son el cuerpo que el varón utiliza para satisfacer su deseo. Y están completamente deshumanizadas. Es irrelevante que haya o no haya deseo y consentimiento por su parte, ¿no? Es decir, es irrelevante que lo que estemos viendo en la pornografía sea sexo o sea violencia sexual. Porque lo único relevante es que el hombre satisfaga su deseo. Y él lo va a hacer sí o sí, independientemente de que esa mujer quiera o no. O, por supuesto, independientemente de que sea una niña también, ¿no? En 5 años de investigación, y para mí este dato fue de los más reveladores, no he encontrado ni un solo vídeo, ni uno solo, en que una mujer dijera que no quería que el hombre accediera a su cuerpo y ese no fuera respetado. Pero he encontrado muchísimos vídeos en que las mujeres dejan claro que no quieren que los hombres accedan a sus cuerpos, ¿no? Es decir, muchísimos vídeos en que las mujeres dicen que no, ni un solo vídeo en que ese no se respete. Cuando yo empecé a darme cuenta de lo habitual que era este esquema, yo no entendía nada. No entendía nada porque yo venía con esta idea, ¿no?, que tenemos de que la pornografía muestra sexo explícito, ¿no? Y yo decía, bueno, o sea, vamos a ver. Si la pornografía quiere mostrarme sexo explícito, ¿no sería lógico que me mostrara situaciones en que todas las personas que aparecen están deseando realizar esas prácticas y disfrutan a tope? No va de eso el sexo, ¿no? O sea, ¿por qué ese empeño de la pornografía en dejar claro que las mujeres no quieren realizar esas prácticas que finalmente van a realizarse? ¿Qué está pasando aquí? Cuando yo llegué a este punto, para mí era un callejón sin salida. Tuve que parar, echarme para atrás y volver a leer. Y la respuesta la encontré leyendo sobre la masculinidad. Toda la primera parte que os he contado es para que entendáis este dato y también los siguientes que os voy a dar de pornografía. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la masculinidad? Tiene que ver por lo siguiente. Pensad en una situación en que el hombre quiere realizar una práctica sexual con una mujer y esa mujer también quiere realizar esa práctica con él, ¿no? Bien, aquí el hombre va a obtener una cierta sensación de poder porque finalmente vivimos en un patriarcado y no podemos desvincularnos de la estructura, ¿vale?
Pero ahora pensad que el hombre quiere realizar una práctica sexual con una mujer y la mujer no quiere. Y que aún así el hombre consigue realizarla. La sensación de poder que él obtiene, en este segundo caso en que la mujer no quiere, es mucho mayor. Y es a esa sensación a la que se ha vinculado su excitación según se ha construido en un patriarcado. Por eso aquí hay un vínculo con el tema de la masculinidad fundamental en estas normas centrales de la pornografía, ¿no? Claro, ¿qué significa esto? Esto significa que el no de las mujeres en la pornografía no está ahí para ser respetado. El no de las mujeres en la pornografía tiene una función muy concreta, que es precisamente no ser respetado por los hombres, para que ellos puedan obtener una mayor sensación de poder, ¿no? Esa es la función del no de las mujeres en la pornografía. La pornografía está arrebatando a las mujeres el derecho a poner límites que sean respetados en lo relativo al acceso de los hombres a sus cuerpos. Y es por ello que podemos afirmar, sin ningún tipo de duda, que la pornografía se está apoyando en la negación de un derecho humano fundamental, que es la negación del derecho humano de las mujeres y de las niñas a una vida libre de violencia. Bien, yo he venido aquí con un título, ¿no?, que está vinculando la pornografía y la violencia sexual, ¿no? Y lo que me gustaría explicaros a continuación es cómo se vincula, ¿no? Cómo se vinculan realmente la pornografía y la violencia sexual. ¿Por qué podemos afirmar que la pornografía está colaborando en la reproducción de la violencia sexual? Bien, a continuación me gustaría transmitiros cómo, en concreto, de qué maneras está la pornografía reproduciendo este tipo de violencia. ¿Qué estrategias pone en juego? Para entender estas dos estrategias de las que vamos a hablar, es fundamental que tengamos en cuenta que en el patriarcado actual todavía se considera que la ausencia de resistencia activa de una mujer equivale a su consentimiento, ¿no? Y ese consentimiento, malentendido, por supuesto, se considera a su vez suficiente para afirmar que una práctica es sexo y no violencia sexual. En otras palabras menos enrevesadas, socialmente todavía se considera que si una mujer no llora, no grita y no se defiende, eso ha sido sexo y no una violación. Lo vimos muy claro en el caso de La Manada, ¿no?, que decía la primera sentencia. Lo que decía la primera sentencia es que como esa mujer no estaba diciendo que no se estaba defendiendo, ¿cómo iban ellos a saber que ella no quería, ¿no? Como que estuviera en estado de shock, bloqueada, disociada, eso es lo de menos. El asunto es que no se estaba resistiendo. Y como no se estaba resistiendo, eso era simplemente sexo, no una violación, ¿no? Esta es la idea que todavía prevalece en el imaginario colectivo de este patriarcado y necesito que la tengáis en cuenta para entender lo que os voy a explicar a continuación. Bien, la primera estrategia que pone en juego la pornografía en la reproducción de la violencia sexual es la invisibilización de esta violencia, en tanto que violencia, y su erotización como si fuera sexo. En otras palabras menos enrevesadas, menos técnicas, ¿vale? Esto es cuando la pornografía muestra una situación que es violencia sexual, pero la muestra de manera que lo que se capta es que se está viendo simplemente sexo, no una violación, ¿no? Bien, la pornografía hace esto de dos maneras. En primer lugar, lo hace en los vídeos que transmiten el siguiente mensaje. Aunque parezca que una mujer no quiere mantener relaciones sexuales, en el fondo lo está deseando. Hay un esquema que siguen la inmensa mayoría de vídeos más vistos, ¿vale?, con una excepción de la que hablaremos luego, pero la inmensa mayoría de vídeos más vistos. Y el esquema es el siguiente, fijaos, hay un hombre que quiere mantener relaciones sexuales con una mujer. Esa mujer dice que ya no quiere. Y cuando ella dice que no, el hombre ejerce algún tipo de presión, de chantaje, de coacción, más o menos sutil, más o menos brusco, ¿vale? Pero bueno, el caso es que esa presión que ese hombre ejerce hace que la mujer acabe accediendo, ¿vale? Las prácticas que se dan a continuación obviamente no son sexo, sino que son violencia sexual porque no cuentan con el deseo de las mujeres y porque su consentimiento es un consentimiento coaccionado, ¿no? Y por tanto no válido. Bien, ¿qué es lo que se ve en los vídeos? Lo que se ve en los vídeos es que al principio las mujeres se están comportando de una manera pasiva, no están participando activamente, no muestran estar sintiendo placer, no están entusiasmadas con lo que está pasando, tampoco se las ve sufrir, ¿vale? Es un estado así, pasivo, ¿vale?, neutro. Pero según avanza el vídeo y avanzan las prácticas y ya llevamos, pues no sé, 5 o 10 minutos de vídeo, la actitud de las mujeres cambia radicalmente y de pronto comienzan a participar activamente en las prácticas y a mostrar estar sintiendo placer. Claro, el consumidor de pornografía, ¿qué es lo que capta? Lo que capta es que esto es sexo y no violencia sexual, porque no solo no ha visto ningún tipo de resistencia por parte de las mujeres,
sino que ha acabado viendo su implicación, ¿no? Su participación, su placer, entre comillas, ¿no? Claro. Algunos de los vídeos que tenían este esquema y que estaban entre los más visualizados cuando yo hice la tesis, tenían estos títulos. Os los pongo para que veáis qué vocabulario utiliza la pornografía, quienes tengáis la suerte de no saberlo aún, y también para que penséis en cómo transmite una situación que es violencia contra las mujeres, ¿no? ¿Cómo lo titula? Bien, entrenando a mi hermana ñoña para que ame mi verga, que tenía más de 71 millones y medio de visitas. Jugando con mi hermanastra y amigas, con casi 73 millones y medio. Hacer a mi hermanita venirse hace que ella quiera más, con más de 76 millones y medio. Jugando un juego con hermana caliente, con casi 80 millones y medio de visitas. Pregunta fundamental. ¿Qué mensaje recibe un chaval de 8, 9, 10 años, que es la edad a la que comienzan a acceder a la pornografía? Que se encuentra con este esquema una vez y otra 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 vez, porque os digo que son infinitos los vídeos, infinitos no, pero tantísimos, una gran cantidad de vídeos los que siguen este esquema, tan grande que se lo va a encontrar constantemente en la pornografía. ¿Qué está aprendiendo ese chico? Está aprendiendo que parecía que esas mujeres no querían, porque de hecho dijeron que no querían, pero que en el fondo lo estaban deseando, porque él al final las ve disfrutar, ¿no? Está aprendiendo todo este argumentario patriarcal que además ya habrá escuchado en otros lugares, ¿no? En su socialización masculina, que viene a decir que las mujeres tienden a hacerse las difíciles, ¿no? Para que, bueno, porque claro, para que no se note que son unas guarras o cosas así, tienden a hacerse las difíciles aunque en el fondo sí que quieren, ¿no? Él está reforzando esa idea. Y entonces lo que está reforzando finalmente es que cuando una mujer le diga que no, lo que tiene que hacer no es decir, vale, es insistir, es presionar, es coaccionar, es chantajear, es ejercer violencia. Y le está enseñando que eso no es violencia, que es que el sexo funciona así, que esa es una manera como otra cualquiera de empezar una relación sexual, ¿no? Estos vídeos están, por tanto, legitimando esa presión, esa coacción que los hombres están aprendiendo en la propia pornografía a poner a las mujeres para que accedan a realizar prácticas que ellos desean y ellas no. Estos vídeos están enseñando que el no de una mujer no significa no, que se puede convertir en un sí por medio de la presión y que eso no hace que sea violencia sexual, que eso sigue siendo sexo. Están enseñando que un vídeo que comienza sin deseo por parte de las mujeres y con un consentimiento forzado es simplemente sexo y no violencia sexual. Con el consumo masivo de estos vídeos se construye a nivel estructural un tipo de deseo sexual masculino que hace que los hombres puedan excitarse ejerciendo violencia sexual y la ejerzan sin ser conscientes de que eso es violencia, sino pensando que es en eso en lo que consiste el sexo, ¿no? De esta manera la pornografía está invisibilizando la violencia, igual ahora se entiende mejor, invisibilizándola en tanto que violencia y haciéndola pasar como si fuera simplemente sexo, ¿no? La pornografía hace esto de una segunda manera, que es cuando transmite que mantener relaciones sexuales con una mujer que está dormida, drogada, borracha, muy borracha, ¿vale? No con 2 cervezas, o inconsciente, es sexualmente excitante. Una mujer que está en estos estados no tiene un deseo sexual y no puede dar un consentimiento válido y, por tanto, cualquier práctica que la involucre es violencia sexual. La pornografía no nos cuenta esto y encontramos vídeos cuyos títulos presentan situaciones como adolescente se despierta con el pene de su hermanastro en la boca y se lo folla mientras sus padres duermen, en que se mezcla un poco este mensaje con el anterior, ¿no? Si lo pensáis, incluso aunque estuviera dormida, en el fondo lo estaba deseando y por tanto eso no fue una violación, ella lo deseaba. Bien, o hermano se folla, hermana dormida, que es un vídeo en que la mujer está dormida durante los 9 minutos que dura el vídeo, si no recuerdo mal. De nuevo, como no hay resistencia activa por parte de las mujeres, esto se vuelve a presentar como si fuera simplemente sexo, ¿no? Y no como lo que es violencia sexual. Pero hay una segunda estrategia, aún más clara, que pone en juego la pornografía en la reproducción de la violencia sexual, que es la erotización directa de esta violencia. Esto es cuando la pornografía muestra situaciones que también son violencia sexual, pero en este caso son situaciones en que se capta a la perfección que eso es violencia sexual. ¿Por qué? Porque se muestra una mujer que llora, una mujer que grita, una mujer que intenta defenderse, ¿no? Es fundamental para que podamos entender la sociedad en la que vivimos que tengamos en cuenta que seguimos hablando de la pornografía
más consumida. El vídeo más visto que yo encontré en esos 6 años de investigación era un vídeo de una violación colectiva de 4 hombres a una mujer, en que ellos la raptaban, ella intentaba escapar, ellos la llevaban a un descampado, la pegaban, se reían, se turnaban para penetrarla mientras ella lloraba, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, un vídeo en que se capta perfectamente que eso es una violación. Este vídeo tenía 225 millones de visitas. Recordad que los otros de los que hemos hablado tenían 70, 75, 80. Este vídeo tenía más del doble de visitas que el siguiente vídeo más visto. Esta es parte de la pornografía más consumida, ¿vale? Tenemos que entenderlo. Cuando los hombres ven este tipo de pornografía, por supuesto que captan que esto es una violación, obviamente lo captan, ¿no? Pero simultáneamente aprenden a erotizarlo, ¿no? Porque no nos podemos olvidar de para qué ven los hombres pornografía, y es para masturbarse mientras la ven. Existe una cosa que se llama condicionamiento masturbatorio, por medio de la cual, cuando tú te masturbas y obtienes placer sexual visualizando ciertos estímulos, aprendes a excitarte con esos estímulos. En este caso, una violación. Bien, claro, cuando yo me encontré este vídeo, yo recuerdo mi sensación de esto no, algo se ha roto en internet, ¿no? Yo le daba a recargar la página porque no podía creerme lo que estaba viendo. Llevaba mucho tiempo trabajando con vídeos que tenían 70, 80 millones de visitas. Esto no me lo podía creer, ¿no? Y cuando llegué a este punto tuve que volver a parar y a alejarme de la pornografía porque no tenía herramientas para interpretar esto. Me faltaba teoría, tuve que leer más. Claro, porque el asunto es que yo pensaba, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que los hombres se masturben con este tipo de vídeos? ¿Qué tiene que pasar para que un hombre se masturbe con este tipo de vídeos? Tienen que pasar como mínimo 2 cosas. 2 cosas. En primer lugar, tiene que pasar que hayan desactivado su empatía hacia las mujeres. La empatía es una capacidad que consiste, en primer lugar, en reconocer las emociones de la otra persona, ¿vale? Yo te veo y reconozco que estás sufriendo, pero en segundo lugar, en compartir esas emociones con la otra persona. ¿Pero por qué compartes tú esas emociones con la otra persona? Porque la consideras tú igual. Y por tanto, sientes bienestar con su bienestar y sufres con su sufrimiento. Bien, porque la consideras tú igual. Ahora salid de esto y pensad que vivimos en sociedades en que las mujeres estamos cosificadas en los medios de comunicación, en la publicidad, en el cine, en las series, en el arte, o sea, estamos cosificadas en todo, en la parada del autobús de debajo de tu casa. Estamos cosificadas, es decir, reducidas a nuestros cuerpos, convertidas en algo así como menos humano que ellos, ¿no? Bien, pensad también en la norma principal de la masculinidad, que es aprender a ponerse por encima de las mujeres, es decir, aprender a no verlas como tus iguales. ¿Qué es lo que está pasando cuando los hombres ven este vídeo? Claro que están captando que esa mujer está sufriendo, la están viendo sufrir, saben que sufre, pero no comparten su sufrimiento con ella. Cuando yo vi este vídeo, tenía que taparme los ojos y bajarle el volumen. Por la manera en la que esa mujer gritaba, no lo podía soportar. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo a mi igual. Los hombres no están viendo a su igual. Están viendo un cuerpo, no están viendo un ser humano. Esto es lo primero que tiene que pasar para que un hombre pueda masturbarse con este vídeo. Que haya desactivado su empatía hacia las mujeres porque no la considera su igual. Viviendo en un patriarcado, todos los hombres han aprendido a no considerar a las mujeres sus iguales. Por pura socialización, por pura estructura social. Ya están sentadas las bases para que los hombres tengan ese interruptor de la empatía que pueden apagar cuando se trata de mujeres, ¿no? ¿Qué es lo segundo que tiene que pasar una vez los hombres ya pueden no sufrir con el sufrimiento de esa mujer? Lo segundo que tiene que pasar es que se ponga en juego esta construcción de la sexualidad masculina en que la excitación se acaba vinculando a la sensación de poder sobre las mujeres. Lo hemos venido hablando en toda la primera parte de esta intervención, ¿no? Claro, ese poder que excita a los hombres, ese poder sobre las mujeres, estaba también en los demás vídeos, ojo. Cuando esa mujer decía que no y él la presionaba y al final ella acababa accediendo, ahí había poder. Cuando esa mujer estaba dormida y no se enteraba, había poder. Cuando esa mujer estaba drogada y él aprovechaba que ella no era del todo consciente para hacer lo que él quería, ahí había poder. La pornografía se mueve en ese continuo del poder y esto solamente es uno de los puntos, ni siquiera el más extremo, ¿vale? Es uno de los puntos de ese continuo. La conclusión, devastadora, por otro lado, pero necesario entenderla, ¿no? Es que un hombre se acabe masturbando con este tipo de pornografía
no es una desviación de lo que está aprendiendo. Es lo que está aprendiendo llevado a un extremo. Por eso su consumo es mayoritario y no marginal. Porque los hombres en general pueden llegar a este punto, ¿no? Sí, siguen bien el camino que les pone el patriarcado. Claro. Esto en la pornografía sí que se presenta como lo que es la violencia sexual, ¿no? Aunque simultáneamente se presente como sexualmente excitante para los hombres. Bien, si lo pensáis, además, esta estrategia se retroalimenta con la anterior, porque comparad este vídeo con aquel otro en que la mujer decía que no, pero al final acaba disfrutando. Eso parece mucho más simplemente sexo, ¿no? Comparado con esto. Esto parece mucho más lo que es la violencia sexual. De manera que se invisibilizan otros tipos de violencia sexual. Bien, claro que la pornografía está erotizando la violencia sexual, es un hecho innegable. Aquí tenéis una captura de Xvideos, una de las 2 páginas más visitadas, de lo que aparecía cuando introducías la palabra rape, violación, antes de que la capasen. Ahora está capada, no da resultados, lo cual no significa que no haya vídeos de violaciones, solo tienes que saber cómo buscarlos, ¿no? Pero cuando no estaba capada, aparecían como sugerencias de búsqueda gang rape force, ¿no? Violación brutal por la fuerza. Podríamos haber pensado que el vídeo anterior era tan consumido porque solamente existía un vídeo así en todo Internet. No, hay 24.950 vídeos más de violaciones grupales por la fuerza. Es muy importante además que pensemos en lo que está percibiendo a nivel sensorial un hombre que se masturba con esta pornografía, ¿no? Esto que os hablaba de que yo me tenía que tapar los oídos. La pornografía se está recreando en el sufrimiento de las mujeres, porque es precisamente ese sufrimiento lo que aumenta más aún la sensación de poder que les da a los hombres, ¿no? Entonces se recrea y te planta un primer plano con la cara de una mujer desfigurada en una mueca de pánico durante 10 segundos. Te pone unos gritos desgarradores de una mujer ante una violación que tienes que bajarle el volumen, de verdad, si consideras que es un ser humano esa mujer, claro. Entonces es muy importante que pensemos en cómo se está enseñando a los hombres a erotizar ese sufrimiento de las mujeres ante una violación, ¿no? La existencia de estos vídeos, que creo que sobra decirlo, está colaborando en la reproducción de la violencia sexual porque está enseñando a los hombres a excitarse con una violación, ¿no? Y los hombres, en su vida sexual, no van a hacer todo lo que les excite, pero todo lo que hagan lo van a hacer porque han aprendido a excitarse con ello. La pornografía les está enseñando a excitarse con el ejercicio de la violencia sexual contra las mujeres, también contra las niñas. Esto no lo he traído en esta presentación, pero podremos hablarlo luego si queréis. Si volvemos entonces a nuestra pregunta, ¿por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no lo desea? En la pornografía hemos visto muchas respuestas, pero 2 muy claras, ¿no? Hemos visto cómo los hombres han aprendido que el no de una mujer no significa no, y que por tanto realizar prácticas sexuales con una mujer que no lo desea es simplemente en lo que consiste el sexo. Pensad en qué lugar deja esto no solo al sexo, sino a todas las mujeres que se vinculan sexualmente con hombres. O sea, en un lugar terrorífico. Está reduciendo su vida sexual a una vida atravesada por la violencia. Claro. Pero en segundo lugar hemos visto que los hombres han aprendido que cuando el no de una mujer verdaderamente significa no, entonces es sexualmente excitante no respetarlo, ¿no? Por tanto, han aprendido a erotizar directamente el ejercicio de la violencia sexual. Entonces, la pornografía, hace una cosa muy perversa con el no de las mujeres, que es que o bien te dice es mentira, o bien te dice es verdad, pero a ti te excita no respetarlo. Por tanto, esto es lo que pasaba con el no, que os anticipaba en el esquema de la pornografía, que nunca se respeta. Cuando aparece el no de las mujeres pueden pasar 2 cosas. Que se diga, que se transmita que ese no era un sí, encubierto, ¿no? O que se transmita que ese no era un no, pero que aún así la violación es sexualmente excitante, ¿no? Bien. Tengo aquí una diapositiva final que es, permitidme la expresión, bastante gore, literalmente, ¿no? Que os voy a contar de una manera un poco más light, ¿vale? Que es una diapositiva en que a mí me gusta reflexionar, bueno, no me gusta nada, pero creo que es imprescindible, reflexionar sobre cuál es el ingrediente imprescindible, necesario, para que un vídeo sea considerado pornográfico. Si salimos a la calle y le preguntamos a cualquier persona con la que nos crucemos de qué va la pornografía, nos van a decir que va de sexo. Nos va a decir que va de sexo explícito, ¿no? Bien, claro, hay un tipo de vídeos que no son los más consumidos, ¿vale? Esto hay que decirlo, no son los más consumidos, pero que están en las páginas de pornografía más visitadas, que nos permiten hacer una reflexión muy interesante sobre esta pregunta.
En primer lugar, vídeos en que se vinculan prácticas que son sexualmente excitantes para el varón con la tortura de las mujeres. Véase, un ejemplo. Voy a elegir de todos los que tengo en la cabeza, voy a elegir el menos desagradable, ¿no? Pero vídeos, por ejemplo, en que los hombres penetran a las mujeres mientras meten sus cabezas en retretes. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué tipo de placer le da esto a un hombre? Para un hombre, el placer sexual puramente físico de la penetración es el mismo, tenga la mujer la cabeza donde la tenga. Eso es irrelevante para su placer sexual puramente físico. ¿Qué tipo de placer le está dando esta práctica? El placer de sentir ese poder sobre las mujeres. Pero la pornografía aún va unos pasos más allá. Y encontramos en las páginas de pornografía más visitadas vídeos en que no hay ningún tipo de contacto sexual. Estamos hablando de pornografía en que se tortura o mutila a las mujeres y de pornografía en que se asesina a las mujeres. No os voy a poner ejemplos porque son terribles, ¿vale? Si luego los queréis os los doy, pero bueno, de momento prefiero ahorrármelos. Estos vídeos son pornografía. Vídeos en que se mutila a las mujeres son pornografía. Están en páginas específicamente de pornografía, ¿no? Y no tienen sexo. No tienen nada que sea considerable sexo en ninguna medida. Claro, cuando nos preguntamos cuál es el ingrediente necesario para que un vídeo sea pornográfico, estos vídeos nos permiten confirmar que la respuesta no es sexo, porque estos vídeos son pornografía y no tienen nada relacionable ni mínimamente con el sexo, ¿no? ¿Recordáis cuando hablábamos de que en la sexualidad, en la masculinidad tenía dos funciones, ¿no? Que era por un lado ese terreno en que los hombres satisfacían sus deseos sexuales, ¿no? Y obtenían ese placer puramente físico, y por otro lado ese terreno en que se posicionaban por encima de las mujeres y obtenían este otro placer del poder? Bien, parecía que la pornografía venía uniendo ambas funciones porque mostraba situaciones en que los hombres simultáneamente obtenían los dos placeres, ¿no? Pero cuando la pornografía tiene que dejar de lado uno de estos, el que deja de lado es el del sexo, es el de la excitación sexual, es el del placer sexual masculino puramente físico y se queda con el del poder. El ingrediente fundamental para que un vídeo sea pornográfico es el poder de los hombres sobre las mujeres. Por eso podemos decir que la pornografía es un discurso político, porque va del poder masculino. Ese es su ingrediente, ese es su tema central, ¿no? Ese poder en la pornografía habitualmente se está integrando en prácticas que en alguna medida son sexuales, al menos para el hombre, ¿vale? Pero que, como vemos en estos vídeos, no tienen por qué ser sexuales, ¿no? Cuando ese poder se integra en prácticas sexuales, lo fundamental no son esas prácticas por medio de las cuales se ejerce el poder, es el poder en sí mismo. Ese es el núcleo en torno al que orbitan todas las prácticas pornográficas, ¿no? Es por eso, repito, que podemos decir que la pornografía es un discurso político, no un discurso político patriarcal. Para recapitular y cerrar y daros la palabra, que ya llevo yo una hora hablando, ya os toca hablar a las demás, ¿no? ¿Qué mensajes está transmitiendo la pornografía a los hombres? Les está diciendo, las mujeres, pensad mientras yo os los leo en que si estos mensajes tienen algún tipo de relación con el sexo o no, o tienen relación con otra cosa, ¿no? Las mujeres y las niñas son objetos sexuales que puedes usar para satisfacer tu deseo. Da igual que ellas quieran o no, tú tienes derecho a satisfacer tu deseo accediendo a sus cuerpos. Producir dolor físico a las mujeres es sexualmente excitante. No hemos entrado aquí, podemos entrar si queréis. Aunque parezca que a ellas no les apetece tener sexo contigo, en el fondo lo están deseando y la coacción no hace que sea violencia sexual. Que su consentimiento sea dado bajo coacción es sexualmente excitante. Que ellas no deseen realizar esas prácticas es sexualmente excitante. Aunque estén dormidas, borrachas, inconscientes, ¿no? El sexo con ellas es excitante y no es violencia sexual. Y violarlas y verlas sufrir, finalmente, también es excitante. Todos estos mensajes centrales en la pornografía no están teniendo nada que ver con el sexo, ¿no? Tienen que ver más bien con esa reproducción de la sexualidad de los hombres que ejercen violencia sexual, haya o no dinero de por medio, ¿no? La pornografía es un producto del patriarcado que está deshumanizando a las mujeres y que está normalizando y erotizando la violencia sexual contra ellas, ¿no? Por esos motivos, desde el feminismo, desde la década de los 70, de los 80, afirmamos que la existencia de la pornografía es incompatible con el avance hacia sociedades en que las mujeres puedan llegar a disfrutar por fin de su derecho humano a una vida libre de violencia.
Hasta aquí lo que yo os quería transmitir. Os dejo aquí la portada del libro, que forma parte de lo que os he contado de este libro. Mi correo también, por si en algún momento necesitáis algo o surge alguna cuestión relacionada. Y muchísimas gracias. Wow, Mónica, muchísimas gracias a ti.